Hola, ¿qué tal a todos? Esta es la segunda parte de una serie de videos dedicados al supuesto enigma de la Virgen de Guadalupe en México. Para los suscriptores de España, seguramente esto no debe significar gran cosa, sobre todo entre ateos o escépticos, pero en Latinoamérica, aún en nuestros tiempos, es un tema tabú. Incluso en los medios de comunicación mexicanos no se habla sobre esto. El 24 de mayo de 1996, por ejemplo, el abad de la Basílica de Guadalupe, Guillermo Schulenburg Prado, envió al Vaticano una carta en la que señalaba que pese a lo que se dice, la existencia del indio Juan Diego no había quedado demostrada plenamente. Según las formas de la Iglesia Católica actual, esto no sería alguna clase de herejía o siquiera una afrenta. La Iglesia tiene sus propios parámetros que, si bien no pueden considerarse científicos, sí aspiran a alcanzar cierta objetividad. Así, para Schulenburg era importante que se comprendiera que la Virgen y el mismo Juan Diego eran más bien símbolos. Pero, ¿qué llevó al abad a esa conclusión? Argos TV presenta. La historia de la aparición de una virgen con raíces prehispánicas suena más a una jugada clásica del catolicismo de aquellos días. Evangelización por la introducción de un elemento que conmueva los cimientos religiosos y psicológicos de los indígenas mexicanos, como hemos visto. Ni siquiera la Virgen es un elemento nuevo. La historia mexicana fue calcada de la original. ¿Es posible rastrear a Juan Diego para confirmar de otra forma que el relato es falso? Si volvemos al Nican Mopogua, Juan Diego también era conocido por un nombre indígena, Cuauhtlatoatzin, que se traduce como águila que habla, y era vecino de Cuautitlán y feligrés de Tlatelolco. El problema con este texto es que tiene todas las características que para su estudio lo colocan como relato religioso. Es, al igual que los evangelios, un texto de propaganda. Ni siquiera corresponde a las fechas y no aporta datos fiables. Es una historia contenida en un libro más amplio, El Gran Suceso, publicado por el sacerdote Luis Lasso de la Vega en el año de 1649. Hay una distancia de 118 años, pero ahora hacia atrás desde el acontecimiento. La historia fue escrita por Antonio Valeriano, uno de los nobles aztecas que sobrevivieron a la conquista y que fue educado por Bernardino de Sahagún, y que con el paso de los años sería profesor y rector en el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Probablemente la redactó hacia el 1556. Esta es una fecha más cercana al supuesto evento, pero aún así tiene una diferencia de 25 años, y un acontecimiento como este no debió pasar desapercibido, al menos para los involucrados. Tenemos el dicho de Luis Lasso de la Vega, quien dijo que el mismo Juan Diego le narró todo a Antonio Valeriano, pero todo queda entre ambos. Eso no confirma que Juan Diego existiera, y mucho menos que la aparición de la Virgen hubiera ocurrido. ¿Por qué oficialmente no se acepta al menos que este hecho haya ocurrido? Porque no despeja todas las incógnitas, no llega más allá de lo que llaman duda razonable. ¿Es posible que Juan Diego Cuauhtlatoatzin haya existido? Es perfectamente posible y hasta probable que haya existido, pero eso no confirma que la Virgen de Guadalupe se haya aparecido. La posibilidad de que se haya aparecido la Virgen no debe ser muy distinta a que los unicornios existan. Hay un margen de probabilidad, debe haberlo, aunque suene absurdo, pero debe ser tan pequeño como improbable. En algún otro momento quiero explicar qué quiero decir con esto, pero por ejemplo existen muchos textos que hacen referencia a Juan Diego y las apariciones. Algunos descubiertos recientemente, como el Códice Escalada, del que me ocuparé en el próximo video. Sin embargo, dejan muchas dudas. Que un texto de la época hable de la Virgen de Guadalupe, como hemos visto, no significa siquiera que se estén refiriendo a una virgen que se apareció en el Cerro del Tepeyac, en México. Las referencias incluso pueden ser anteriores. Sería como decir que la Virgen de la Caridad del Cobre es mexicana y no cubana porque tiene una parroquia con su nombre en el Estado de México. El relato no es distinto al de las leyendas urbanas que ahora circulan por la red. Son recientes,
Fueron creadas con un fin específico y a pesar de resultar inverosímiles en algún aspecto, suelen ser creídas y aceptadas como verdades. Así sucedió en México también con el chupacabras o con los túneles secretos del metro, para poner algún ejemplo. Me ha dejado mucho que pensar, quiero decirlo, la investigación y las conclusiones del sacerdote católico e historiador Manuel Olimón Velasco con motivo de la canonización de Juan Diego, que va directamente a las fuentes y se atreve a exponer que tanto este personaje como la Virgen de Guadalupe son símbolos del catolicismo, y llega más allá al deducir que en Crónica de la Nueva España y en Diálogos Latinos de Francisco Cervantes de Salazar, las menciones sobre el Tepeyac llevan a pensar en una relación entre él, el arzobispo Montúfar, Antonio Valeriano, Marcos de Aquino y Sahagún, para fijar de manera adecuada la tradición de una aparición mariana que corría a voces desde los alrededores del Tepeyac. Esto mismo movió a Guillermo Schulenburg. Lo que es cierto es que la veneración de este ícono fue parte de un sincretismo inevitable que resultó ser tan exitoso como para que se convirtiera en el elemento definitivo que unió a los mexicanos. Una vez que los conquistadores españoles se habían instalado, eliminaron la infraestructura existente para imponer en los mismos sitios una propia. Esto sucedió con la administración pública, pero también en la religiosa. Sin embargo, su imposición no fue sencilla y los sacerdotes, en un intento desesperado de evangelización, se vieron obligados a permitir que los indígenas conservaran algunos de sus ritos y tradiciones, siempre y cuando se ajustaran a la nueva religión. La Virgen de Guadalupe permitió que sucediera. Durante la época prehispánica, en el sitio donde supuestamente se había aparecido, se ubicaba un pequeño adoratorio a Tonantzin, que traducido es nuestra Madre Venerada, un genérico para las deidades femeninas, algo igual a lo que sucede en el catolicismo, donde una deidad recibe distintos nombres. Tonantzin se usa de la misma manera en que Nuestra Señora se usa para la Virgen bajo todas sus denominaciones. Espero que el video te haya gustado. Si es así, recuerda suscribirte, dejar un comentario, una manita arriba y nos vemos muy pronto.